que es más que una carrera, como una tradición ya bastante arraigada aquí en la ciudad de Segovia. Principalmente se puede decir que es montar en bicicleta y no dar pedales. Es el día después de Nochebuena, que la gente está llena de otra cosa y estamos aquí todos, fíjate, como si fuese esto. Algunos se caen al principio y nos partimos de risa. La gente que hay y lo bien que la pone. Hemos venido muchos años ya. Corría mi nieto hoy. Vivimos en Segovia y bueno, acudimos siempre a Navidad a verlo. Que es diferente a cualquiera que hagan en otros lados. Entonces lo de las bicis sin cadenas es más difícil y es bonito. Lo importante es participar y tratar de superarse. Y bueno, pues este año he llegado hasta aquí, mañana está ahí. Hombre, ha habido años que se han dado más cerca que otros. La suerte también influye. Siempre he montado en bici, me ha gustado la bici, es un día chulo para venir y oye, hablas con la gente, ves a gente que hace mucho que no ves. Esto es una tradición, esto no puede faltar, es ya parte de mi persona, ¿no? Celebrar la carrera del pavo aquí en Segovia ya tantos años, bueno, se me haría raro no estar un año y bueno, esperemos que sea así muchos años más. Eran regalos que se hacían los reyes de Europa unos a otros, una especie de bollo o tal, el que luego se ha ido cambiando la historia y diciendo lo de los reyes y demás, ¿no? Pero la primera era esa, un bollo que se regalaban entre los reyes europeos con una botellita de vino, de champán, con flores, en fin, era totalmente distinto. Pero lo tradicional es lo de siempre, pues unas figuritas, no sé qué, no sé cuántas. Luego viene pues el típico que te trae unos pendientes, un reloj. Naturalmente todo eso lo metemos después de que se ha cocido, porque si no se estropearía, lógicamente. Y luego pues eso, el plan picante, una liga, un conjunto interior, unos preservativos, no sé. Es un bollo que yo particularmente recomendaría que se le comieran con un chocolatito, con un café o tal, que es como salen los aromas y la cantidad de esencia que lleva. La dulzaina castellana es un instrumento cromático, o sea, quiere decir que se pueden dar todos los semitonos con el sistema de llaves que se le incorporó pues, a principios del siglo XX. Un oficio que no estaba mal pagado. También depende mucho de las épocas, ¿no? Incluso ha habido épocas en que estaban muy bien considerados y otras épocas en que se les dejó de considerar, porque bueno, pues hay un momento en el siglo XX que empiezan a entrar orquestas. Antiguamente realmente formaban parte de la dinámica social de los pueblos, ¿no? Porque las fiestas no dejan de ser muchas veces el reflejo pues, de la estructura que hay en la sociedad. Las bodas era pues, un momento en el que se ganaba bastante dinero y además se comía muy bien. En los entierros de los niños, que lo llaman entierrillos, se tocaba a veces, se hacía música. Vamos a ver aquí. Buen viaje. La carrera del pavo, pues más que nada podemos considerar que es más que una carrera, como una tradición ya bastante arraigada aquí en la ciudad de Segovia. Pues consiste principalmente, se puede decir que es montar en bicicleta y no dar pedales.
y correr la máxima distancia posible y si se puede llegar hasta la meta, pues mejor, vaya. Se puede participar con cualquiera que no tenga cadena, pero lo ideal es que sea una bici más o menos ya preparada. La primera carrera se celebró en el año 1935 y ahí empezó realmente la historia, en el año 1935, con un grupo de amigos pues, que les gustaba el ciclismo, les dio por organizar una carrera distinta a las demás. Hay muchas carreras del pavo por toda España, pero todas son carreras normales, son carreras de competición. Y esta es una única y particular, porque es sin cadena, es una bajada, luego una subida y al que más llegue hasta arriba. Aunque normalmente ahora en las metas llegan muchos, llega más de uno, luego es una competición de velocidad, a ver el que llega antes hasta arriba. Nos quedaban más apogeo los ciclistas profesionales, gente que normalmente corría en la bicicleta. Sí, 20, 30 o 35 participantes eran los que solían participar. Yo creo que se empezó a hacer en Segovia, es la primera ciudad donde se empezó a hacer, desde el año 34 me parece. Y ya es una tradición y pues eso, es aquí en la ciudad de Segovia donde se hace. Organizaba entonces la Sociedad Ciclista Segoviana y sí que se apuntaba mucha gente. Recuerdo de mis mayores, de cuando empecé en la vida de Casimiro Fernández, es que esto eran regalos que se hacían los reyes de Europa unos a otros, una especie de bollo o tal, y que luego se ha ido cambiando la historia y diciendo lo de los reyes y demás, ¿no? Pero la primera era esa, un bollo que se regalaban entre los reyes europeos con una botellita de vino, de champán, con flores, en fin, era totalmente distinto. Y luego pues hemos ido incorporándolo a la fiesta de Reyes desde hace como 80 años aproximadamente o 90. Es un producto típico de Reyes que a nosotros los pastelerías sinceramente es mucho trabajo, pero nos viene económicamente muy bien para el resto de los meses que son más flojos. Y bueno, es un bollo que yo particularmente recomendaría que se le comieran con un chocolatito, con un café o tal, que es como salen los aromas y la esencia, la cantidad de esencia que lleva. Aquí tenemos la costumbre de meter una sorpresa, hay en casa donde al que le sale la sorpresa el año que viene paga el roscón, otros es al contrario, se mete también un haba. El relleno que más gusta normalmente es la nata y la crema. Lo que pasa es que luego hay una cantidad de gente que también le gusta la trufa, pero mayoritariamente es la crema y la nata. Un roscón es muy rico en ingredientes, en sabores y en todo tipo de materia prima, ¿no? Mira, principalmente es la harina, es una harina de trigo, huevos, agua, sal,
Fíjate, en un dulce tiene que llevar sal, mantequilla y esencias. Se pueden hacer con raspaduras de limón, de naranja, pero bueno, utilizamos esencias porque nos es más práctico, no es peor. Yo le echo aroma de naranja, de limón, agua de azahar y azúcar oro. Es muy parecido a la miel, que sirve para que el roscón esté tierno. Los ingredientes que hemos visto anteriormente son los que están funcionando en la amasadora, están mezclándose, ¿no? Ahora vamos a parar la amasadora y le vamos a incorporar la levadura y unos minutillos después la masa madre, y luego ya se acaba el proceso. Paramos, le echamos la levadura. Levadura no os lo he dicho antes, pero es 1 kilo 700 gramos. Lo volvemos a dar un poquito de marcha otra vez, que se mezcle bien. Vamos a dejar que se compacte bien todo, que se mezcle bien todo. Dejado de un día para otro para que fermente. Esto era una bolita de 1 kilo aproximadamente de masa. Ha doblado 3 veces el volumen. Esto lo que hace es crea una especie de ácido, enzimas. Y es lo que hace que luego la bollería esté más tierna, tenga más volumen y demás, si no se caería. Ahí se puede hacer sin masa madre también, le incorporamos más levadura normal, pero vamos, a mí particularmente me gusta mucho más así. A esos 5 kilos de bollería, digamos, le añadimos 1 kilo de masa madre, que luego de esto mismo apartamos 1 kilo, lo dejamos ahí para otra masa para mañana. La primera masa madre se hace solo y exclusivamente para eso. Luego ya de las tandas que vamos sacando, pues vamos dejando 1 kilo o 2 kilos, depende de lo que quieras hacer, para el día siguiente o para la tarde, que ya estaría bien. Esto tardará como 5 minutillos, más o menos. Bueno, tenemos que procurar que la masa, aparte de no pegársenos en las manos, esté elástica. Esto es lo que se llama heñir. Hacemos una bola, le colocamos aquí que repose un poquito. Otro de los detalles, antes se hacían los roscones directamente en la lata, que había que limpiarla, engrasarla y demás. Esto es más higiénico y más limpio. Hay gente que lo enrolla y luego lo hace la curva. Yo, desde que empecé en este oficio, los he hecho siempre así y son costumbres, manías. Primero les damos un poquito de forma, porque sí que tira. Les vamos a hacer redondos, antes les hacíamos ovalados, pero bueno, ahora por problemas de cajas y demás, pues lo hacemos así. Esto se lava, esto es la sorpresa. Como veréis, es un niño metido aquí en un tiesto, no sé qué significará, pero bueno, cada año traemos sorpresas diferentes. Este es uno de kilo, luego como veréis ya verás esto cómo crece. Y bueno, le adornamos con diferentes frutas. Naranja. Para que tenga colorido, pues esto es melón verde, eso es sandía, naranja, pero vamos, se puede poner pues de muchas maneras. Esto ahora
lo vamos a meter a fermentar a la estufa, ¿vale? Fermentando está como prácticamente 1 hora. Nos ayudamos de un cuchillito de sierra y le abrimos muy despacio para que se caiga lo menos posible los adornos que tiene por arriba, ¿sabes? Si no se desprendería la fruta o el azúcar o tal y no quedaría igual. Hay un porcentaje bastante alto de gente que te trae regalos para el hijo, para la hija, para la novia, para el novio, en fin. Sí, lo tradicional es lo de siempre, pues unas figuritas, no sé qué, no sé cuántas. Luego viene pues el típico que te trae unos pendientes, un reloj. Naturalmente todo eso lo metemos después de que se ha cocido, porque si no se estropearía, lógicamente. Y luego pues eso, el plan picante, una liga, un conjunto interior, unos preservativos, no sé. En este caso lo vamos a llenar de nata, fíjate qué rica. Nata de 35 y 38 de materia grasa, o sea que tampoco es una nata con mucha grasa, y de crema, por ejemplo, pero se podría poner un círculo de trufa, otro de nata y otro de crema. Crema pastelera, normal. Esto como la tortilla, cada uno tenemos una mano para ello. Bueno, ¿lo veis? Ya se lo... Le tapamos, le cerramos y ahora le vamos a poner en una cajita. Bueno, pues ves a los participantes con el pavo, el pato, que vamos, que eran vivos. El apoyo de los pies es lo primero que llama la atención, sobre todo a la gente, y luego el manillar, que es bastante largo, y luego pues cada uno tiene sus técnicas. Se suele invertir la horquilla para dar la vuelta y luego el cuadro se le suele doblar. Llevo creo que desde el 75 fue mi primera participación y hasta hoy solo he faltado una. Es un museo etnográfico, pero centrado desde luego en lo que son las danzas de palos, que es por lo que es conocido San Pedro, ¿no? Recuperaron en los años 80 un buen repertorio de las danzas y más del 70%, casi el 80% son danzas de palos. Los primeros datos que aparecen de danzas de palos pues son bastante antiguas, estamos hablando del siglo XVI, más o menos. Y luego, bueno, pues aquí hay una tradición de danzantes en casi todas las familias. Lo que ha sabido mantener o lo que le diferencia sobre todo porque siguen siendo los hombres, los mozos, los que palotean, con lo cual imprime bastante fuerza, ¿no?, a esa danza. También es muy interesante el traje de danzante, aunque sí que es muy similar a otras danzas de pueblos cercanos, incluso pues bueno, a nivel de la península u otros países que utilizan faldillas, ¿no?, a la hora de danzar.
año de la guerra y la posguerra, del 36 al 40, al 47, que no se realizó la carrera del pavo. Incluso luego en los años 60 y del 60 66 tampoco se llegó a realizar, bueno, pues época de crisis, por la mala situación económica. Si ves las crónicas, pues, o fotos de la misma información que se da de la carrera del pavo, bueno, pues ves a los participantes con el pavo, el pato, vamos, que eran vivos. Pero bueno, ya sabemos todos que eso, bueno, pues que ya no se puede seguir con esa tradición. Un pavo, entonces le daban vivo. Y ahora, bueno, pues decimos que se dan, bueno, pues perfectamente ya envasados, sacados directamente de la carnicería, digamos, o del punto de venta. Cada año va aumentando. Está claro que depende de la climatología. Mientras que no llueva o nieve el día anterior, pues sí, la gente se anima, va con la bicicleta y hay muy buen ambiente y muy buena participación. Estos últimos años, 70 o 80 participantes sí que se han inscrito. Gente que se lo ven y luego el boca a boca, pues la última carrera, yo no sé si participaron 70, 80, se ha llegado a participar. Y yo, vamos, de antiguamente había carreras que no salíamos 40. Y ahora, bueno, pues el apogeo del boom, tanto de la bicicleta como, hombre, también yo creo que también es en el centro de Segovia, que no molestamos ni a peatones, ni a que cortar calles con la circulación. Todo eso yo creo que sí que hace que la gente se anime y participe. Sobre todo con Perico Delgado, sí, contad conmigo para lo que queráis, que él está deseando que llegue y que él va a participar. Contamos que él mismo, pues quieras o no donde vaya, tiene mucha notoriedad a los sitios a los que asiste y habla mucho de la carrera del pavo en la ciudad de Segovia. Cuando empezó Perico a salir, pues se apuntaba mucha gente. La cosa de que venía Perico. 60, 70, pero vamos, por lo regular sí que llegamos a 35 así. Pero vamos, sí que viene gente de fuera de Segovia, de Madrid, de varios sitios. Y luego también como viene Perico Delgado, pues también la gente pues se anima más, que le da un poquito más de pues, carisma, ¿no? Una bici normal a la que se le ha quitado todo el peso posible, como los frenos, como es. La carrera es subir prácticamente, pues todo el peso que le quites, pues cuanto más mejor. Mire, le hemos quitado los frenos, los pedales, la cadena, incluso la rueda de atrás es una rueda delantera de una bicicleta normal. Es también para quitar peso. Aquí donde lleva los pedales lo quitamos, normalmente se suelda un hierro o se pone un palo. Quien no tenga soldadura o no tiene medios, pues con un simple palo ajustado se pone y es para apoyar los pies. Y luego una cosa importante es el manillar. El manillar es bastante más ancho de lo normal. Si una bicicleta normal pues sería hasta donde la cinta. Aquí nosotros le hemos añadido un cacho. En este caso le he soldado yo unos cachitos porque como al subir hay que bracear, cuanto más separado más fuerza haces y menos te cansas. Y el resto, pues nada, las ruedas es de una bicicleta de carretera normal y corriente. Es una bici antigua, esta está sacada de un desguace. Fuimos un día, la cogimos, la pusimos los hierros, un sillín que teníamos por ahí viejo, porque como montábamos en bicicleta, pues teníamos alguna piececilla para ponerla y así es como lo montamos, con pocas cosas. Aligerarla todo lo que se puede
y quitar los platos, el eje pedalero y las bielas y poner una barra para la sujeción de los pies, porque si no, claro, no, los pies se te van, efectivamente. Respecto a las ruedas, bueno, pues son ruedas normales, un poco más fina atrás, un poquito más gorda adelante para que agarre más, y yo, por ejemplo, tengo la horquilla invertida, para que sea un poquito más corta la bicicleta y haga un poco más de fricción en el suelo y avance un poco más. El volante, pues mira, el volante recto y muy grande para abarcar más ángulo y avanzar más, claro, en las cuestas arriba. Quitar los pedales, le sueldas 2 barras y haces un manillar y ya está, y dar la vuelta a la horquilla. Hay gente que no le da la vuelta y ya está. Es que no tiene ninguna ciencia. Nosotros este año le hemos puesto unos refuerzos aquí, porque aquí sufre mucho la bicicleta, y luego ahora en el sillín. Y en el sillín, al ser un movimiento en el que tienes que empujar un poco de cintura, por aquí suele correr el riesgo de que se abra, al igual que reforzar esta parte de atrás. Es un movimiento que la bicicleta no está diseñada para hacer este movimiento. Entonces la bici sufre, y al ser bicicletas viejas, pues sufre más todavía. El apoyo de los pies es lo primero que llama la atención, sobre todo a la gente, y luego el manillar, que es bastante largo, y luego pues cada uno tiene sus técnicas. Se suele invertir la horquilla para dar la vuelta, y luego el cuadro se le suele doblar en la parte aquí abajo para que el movimiento de la rueda sea más, el giro se deje más movimiento. Lo normal ha sido así, con las ruedas normales, redondas como se ven, pero vamos, con el eje en el centro, y se trata de bracear, y a base de bracear, pues dando eses, se va subiendo. Pero luego hubo un año que hubo una persona que trajo una bicicleta que era la rueda, no tenía el eje en el centro, era excéntrica, vamos, eso dicen que se sacó de los circos, que iban saltando como la rueda de un tren, y se ponía, iba dando saltos como el movimiento de un tren, y así iba subiendo. Pero vamos, el primer año llegó muy poquito y dijeron que no, llevaba la rueda muy pequeñita, y la gente decía, esto no funciona, y nosotros la empezamos a mejorar un poco, sacamos una rueda tan grande como esta, con el eje a esta altura, y con eso, claro, bueno, había que alargar el cuadro un poco para que no tocara la rueda. Y empezamos a probarla, y se cogían unas velocidades y se subía que vamos, que era... Y a partir de ahí se empezaron a sacar ruedas excéntricas, y se subía que vamos, que al final se decía que eso es trampa, eso no vale, eso no sé qué, porque se subía muy deprisa, y al final pues se hicieron 2 categorías. Y se hizo las ruedas excéntricas y la bicicleta normal. Han traído tándem, eso de verlo, pues cada uno ya, vamos, esa por participación, no por ganar. Unos van en tándem, otros van disfrazados. El tándem, hombre, es más difícil, porque ya tiene que sacar el movimiento los 2 a la vez. Y para sacar los 2 a la vez, si ya es complicado uno, pues 2 ya ni te cuento. Lo más importante, pues quitarle peso a la bici. En lo que es la construcción de la bici, nada, no tiene gran cosa. Vamos, al principio hay gente que no tiene preparadas las bicis, no las prepara, simplemente ata los pedales, ata el pedal aquí, y la cadena la saca del piñón, y sin dar pedales, pues lo que pasa es que llevas un pie más adelantado que otro, y sin dar pedales, pues ha habido gente que salía con la bicicleta así, tal cual como te la venden, con frenos, con todo, pero claro, eso lleva mucho peso, y al final no, vamos, uno de los que le sacaba así mucho era Perico, siempre ataba la cadena y los pedales y salía con ello así. Lo que pasa es que luego ya estas bicicletas así un poquito preparadas, pues se avanza más. Algunos me dicen que por qué no llevo una bicicleta de estas ya más preparadas para esto, pero es que yo creo que llegaría más abajo. Prefiero, con mi humilde opinión, seguir con mi bicicleta, con la cual es ya parte también de mi cuerpo,
y hasta donde llegue. Y entrenamiento nada, bueno, esto realmente es una fiesta, es un día, una cosa muy popular, como se ve todos los años con la numerosa participación. Y entonces, como sé que no voy a ganar aunque entrene, pues mejor salgo así para que la gente se anime a participar. Para que puedan ganar a Perico Delgado, que lo pueden hacer. A la hora de entrenar, pues hay que estar un poquito en forma, porque la verdad es que es cansado. Nosotros hace tiempo entrenábamos, cogíamos en la calle Real por la noche, íbamos a entrenar y subíamos braceando la bajada, pero claro, era cuando estábamos corriendo en bicicleta y estábamos más en forma. Y eso ayudaba mucho, porque ahora la verdad es que si entrenas mucho puedes llegar a coger unas agujetas que al final vas peor a la carrera que ningún día. Cada uno se busca sus sitios, incluso en la calle Real, y un sitio donde haga un repecho un poquito fuerte y para coger un poco fondo. Los cambios han sido principalmente a lo mejor en que hay más bicis así un poquito preparadas ya. Antiguamente ya te digo, eran todas con atados los pedales, las cadenas, eran bicicletas de pausar, que llegabas utilizándola a la carrera, lo atabas un poquito y salías. Y ahora ya es la bici exclusiva del pavo, vamos, los que van a competir, los que van a intentar llegar hasta arriba. El resto también hay gente que la lleva normal, pero se nota sobre todo en que hay bastantes bicicletas de estas ya. Hace 2 años sí que hubo una caída un poco grave que tuvieron que hospitalizar. Cayó llegando a Cándido, pues claro, la gente que a lo mejor no ha participado nunca o lleva poco en ello, pues bajando empiezan a mover el manillar de repente, que tienes que ir por lo más rígido posible. Y claro, se le fue la bici y sí que ha habido un par de caídas o 3 en Cándido sobre todo. Últimamente pues eso, ya es obligatorio el uso del casco y por las caídas. Participaban todos los ciclistas de Segovia y yo, como corría en bicicleta, pues era una tradición que lo hace el 5313 y como nosotros nos enterábamos todos los ciclistas, oye, hay una carrera sin cadena, y claro, uno se lo dice a otro, otro a otro, y así van entrando unos, otros van dejando, aunque hay gente muy mayor que la lleva corriendo desde que se subía por la Lastrilla, creo. 10-12 años llevaré participando y la verdad que cada año se anima más gente. Tendría 12-13 años, que se salía desde la puerta del ambulatorio por el Camino Nuevo para abajo y se pasaba por el puente Santi Espíritu de San Millán para la parte de la Cruz Roja por detrás hasta donde pudieras, Arco del Socorro, las Jesutinas, hasta donde llegaras. Yo corría en bicicleta de chaval y nos juntábamos varios de los que éramos de la escuela y eso, y nos animamos a empezar a correrla, y luego ya por los típicos piques. He quedado pues por lo menos 6 veces o 7 veces segundo, tercero también bastantes veces, y luego ya pues oye, hay algún año que por circunstancias no puedes correr por el trabajo y eso, pero vamos, yo continuo sí que he estado 20 años casi. Llevo creo que desde el 75 fue mi primera participación y hasta hoy solo he faltado una. La dulzaina castellana es un instrumento cromático, o sea, quiere decir que se pueden dar todos los semitonos con el sistema de llaves que se le incorporó pues, a principios del siglo XX. Entonces, bueno, es un instrumento formalmente más evolucionado que otros instrumentos similares, que otras dulzainas de otras regiones. Es el instrumento popular o tradicional que mejor se identifica en la actualidad con Segovia.
Nosotros aquí enseñamos fundamentalmente un repertorio tradicional. La dulzaina es un instrumento muy funcional porque se ha tenido que ir adaptando pues, a la demanda, a las modas, y entonces bueno, pues se puede tocar de todo con ella. Pero digamos que hay un repertorio específico que es el que mejor encaja con sus características, con su sonido, que es bueno, pues el que intentamos recuperar porque durante bastante tiempo estuvo muy perdido. Está seguramente escribiendo la última página de un importante texto humano, el libro de Agapito Marazuela. Pero se habla pues, de Agapito Marazuela, ¿no? Realmente bueno, pues por el trabajo que hizo con la recopilación, con su cancionero, la fama que tuvo, o, bueno, pues el tío Tocino, Mariano Silverio, Mariano Contreras, muchos dulzaineros, pero realmente la lista de dulzaineros a los cuales debemos el que se haya conservado no solo la tradición, sino el repertorio de dulzaina y la riqueza que tiene este repertorio, ¿no? Porque la misma pieza tocada por distintos dulzaineros tiene muchísimos matices y bueno, pues es donde está la riqueza precisamente de estas músicas. Entonces bueno, pues eso sería muy largo de relatar, ¿no? Porque realmente han sido muchos los que han colaborado en esta tarea, ¿no? De conservar nuestra cultura. Para la fiesta mayor traían música y para las fiestas menores gaita y tamboril, decían, ¿no? Y a veces parecía que era como si lo estuvieran haciendo de menos, pero no era así. Incluso he encontrado alguna referencia en la prensa de principios del siglo XX, donde se habla también de lo mismo, ¿no? Se diferencia por un lado la música como algo así como más artístico, más oficial, y la dulzaina y tamboril como algo, pues eso, como un oficio artesanal, ¿no? Pero siempre con todo el respeto, sin hacer de menos. No es que fueran ricos, pero bueno, era un oficio que no estaba mal pagado. También depende mucho de las épocas, ¿no? Incluso ha habido épocas en que estaban muy bien considerados y otras épocas en que se les dejó de considerar, porque bueno, pues hay un momento en el siglo XX que empiezan a entrar orquestas y bueno, pues van ocupando espacios que nunca tenían que haber perdido los dulzaineros, ¿no? Porque hay además cosas en las que la dulzaina suena, bajo mi punto de vista, mucho mejor que otros instrumentos, ¿no? O sea, hacer una romería, una procesión, unas danzas, con lo que yo creo que suena bien y lo que forma parte de ese paisaje sonoro, ¿no? que también es característico de nuestras comunidades, sobre todo las rurales, pues eso es fundamental. La tradición nuestra, las bodas duraban 3 días, entonces eran, además por lo que nos han transmitido los dulzaineros mayores, ¿no? De los que ya que desgraciadamente quedan muy pocos, los que pudieron vivir, bueno, que nacieron en el primer tercio del siglo XX, donde todavía pues, se mantenían muchas tradiciones vivas. Entonces ellos contaban que las bodas era pues, un momento en el que se ganaba bastante dinero y además se comía muy bien, ¿no? Que era entonces bastante importante porque no siempre se comía de todo o se comían determinadas cosas. Y luego en los entierros es un tema que no se ha tocado mucho, pero sí que hay alguna referencia pues, al uso de instrumentos tradicionales en entierros. En los entierros de los niños, que lo llaman entierrillos, se tocaba a veces, se hacía música, y luego, por ejemplo, en uno de mis maestros, Luis Barreno, el dulzainero de Zarzuela del Monte, pues comentaba siempre que su maestro tocaba unas marchas procesionales cuando había algún moribundo en el pueblo, cuando se le iba a administrar el viático, si había baile en el pueblo, paraban el baile y el dulzainero acompañaba al cura con el viático a la casa del moribundo, interpretando esas marchas. Pero tampoco hay demasiada, o sea, en la tradición no tenemos demasiados documentos que hablen de esto. Otra cosa es, en la actualidad, bueno, pues que como somos ya, bueno, hay muchos dulzaineros, pues cuando hay una defunción, pues sí que nos gusta, ¿no? Utilizar la dulzaina pues como algo a modo de homenaje, ¿no? Como algo simbólico. En los festejos taurinos populares, en los pueblos,
había también una serie de melodías que servían pues para dar la salida del toro, ¿no? Nada que ver con los toques estos de clarines actuales, ¿no? Los que todos conocemos. Eran melodías un poquito más complejas y bueno, pues bastante interesantes. Agapito Marrezuela recoge una melodía de estas, lo llama La salida del toro, y recientemente que se ha publicado un cancionero con lo que recopiló un gran musicólogo, García Matos. Pues, vamos, el estudio lo escribió Carlos Porro, de la Fundación Joaquín Díaz, y en él se recogen también tocatas de toros de los dulzaineros a los que entrevistó Matos y recogió sus melodías, ¿no? Antiguamente realmente formaban parte de la dinámica social de los pueblos, ¿no? Porque las fiestas no dejan de ser muchas veces el reflejo pues, de la estructura que hay en la sociedad, y también tienen una utilidad social clarísima, ¿no? Entonces la dulzaina siempre ha tenido es la que ha dotado de este tipo de música, ¿no? a nuestros pueblos, a nuestra cultura, y ha sido fundamental, igual que otros instrumentos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que se está perdiendo en parte pues es ese lenguaje social que tenía la dulzaina por medio de sus repertorios, ¿no? La gente podía saber en qué momento de la fiesta se encontraba, precisamente por el tipo de melodía que se estaba interpretando. Entonces, además, antiguamente los dulzaineros tenían una tarea pues bastante dura, porque empezaban al amanecer dando las revoladas al pueblo, luego daban las dianas, hacían los pasacalles, participaban en la procesión, incluso a veces participaban en la propia misa, se tocaba un baile después de la procesión, que en muchas ocasiones, bueno, pues también había danzas, había paloteos, y luego pues se hacían los bailes de rueda, que eran los bailes de diversión que se hacían pues en la plaza o en el salón del pueblo, ¿no? Dependiendo de la época del año en el que se desarrollara la fiesta. Entonces el dulzainero, desde el amanecer pues hasta la medianoche al menos, realmente estaba trabajando, ¿no? Con algunos descansos, pero bueno, la música de dulzaina, digamos que lo abarcaba casi todo. Los momentos críticos fueron los años 60-70, pero a partir de los 80, cuando surgen las escuelas de dulzaina, la primera que hubo en la provincia fue precisamente la de Carbonero Mayor. Y a los 2 años hubo una iniciativa por parte de la Diputación Provincial que creó una escuela de carácter comarcal, pues todavía había una sede central en Segovia y varias sedes en varias comarcas, ¿no? Concretamente en Prádena, en Sepúlveda, en Santa María de Nieva, en Cuéllar también. Y bueno, pues a raíz de eso, de generarse este movimiento educativo en torno a la dulzaina, pues bueno, ahí se salvó realmente, porque empezó a haber muchos alumnos y mucho interés, ¿no? Entonces, ahora lo que yo personalmente creo que puede peligrar es en parte el repertorio, porque a veces nos olvidamos de la riqueza que tenemos aquí por abrir el repertorio pues a otras zonas o a otros modos de tocar, ¿no? Que es un poco lo que demanda el mercado, ¿no? Hay a lo mejor demasiada tendencia pues al charangueo, ¿no? A utilizar la dulzaina pues para hacer música de charanga. La dulzaina se está tocando en la actualidad como no se ha tocado nunca, en parte porque tenemos unos instrumentos muy buenos, muy bien afinados, tenemos unas pipas también que se tocan con mucha más facilidad que los dulzaineros mayores, ¿no? Los que nos han legado todo esto, que a veces tenían que soplar lo que no está escrito, ¿no? para hacer sonar el instrumento. Y bueno, pues tenemos ahora bastantes facilidades, aparte, bueno, pues la formación también, ¿no? O sea, podemos aprovecharnos de técnicas
que utilizan otros instrumentos, y bueno, pues está evolucionando muchísimo. Daros cuenta, de hecho, pues que, además, fijaros, en Segovia tenemos la suerte de haber sido tener el conservatorio de la capital, que es el primero de la región en el que se ha incorporado la dulzaina a las enseñanzas oficiales de música. Entonces, bueno, pues eso es un gran avance, porque te permite pues, aprender con técnicas que tradicionalmente no se utilizaban, utilizar mucho mejor la respiración, la ejecución, y abrir también a otros repertorios. Que, bueno, pues aunque yo siempre defienda que para mí es prioritario mantener lo tradicional, pero eso no quita para que se puedan hacer otras cosas. Es un instrumento un poquito duro. Es un poquito duro porque bueno, tiene un sonido que puede resultar incluso desagradable cuando se toca mal. Bueno, una dulzaina mal tocada es muy desagradable, para que no vamos a engañar. Pero se pueden conseguir muchas cosas con ella, se pueden dar muchos matices, se pueden conseguir sonidos bastante agradables, dentro de que es un instrumento hecho para la calle, para tocar en sitios abiertos y que se escuche, ¿no? Como instrumento popular, pues para tocar en plazas, para tocar en romerías. Lo que hay que tener es ganas de aprender, aunque lógicamente, como con cualquier instrumento, si tienes sentido del ritmo y tienes un poquito de oído, pues es mucho mejor. Pero todo se puede conseguir. Hay gente que tampoco tiene unas habilidades innatas, pero a base de trabajo han conseguido ser magníficos dulzaineros. Pero sobre todo lo que hay que tener, como digo, es mucha paciencia al principio, porque estamos hablando de un instrumento que no tiene una digitación excesivamente complicada, pero en cambio sí que tiene una embocadura que es donde está la mayor parte de la ciencia. El dominar la embocadura, el ser capaz de sacar buenos sonidos, de afinarlos, porque bueno, se trata de un instrumento de doble lengüeta que nosotros tenemos que trabajar mucho con la boca. Entonces, dependiendo de la técnica que utilicemos, la destreza que vayamos adquiriendo, ¿no?, en el dominio de la embocadura, pues así nos va a sonar, ¿no? ¿Actualmente dónde se puede aprender dulzaina? Bueno, en muchos sitios. En Segovia capital y en bastantes pueblos de la provincia. En Cuéllar hay una buena escuela de música, en Carbonero, ¿no?, que de alguna manera pues es también un nombre muy relacionado con este instrumento, puesto que fue ahí cuando en los años 70 Lorenzo Sancho comenzó otra vez a fabricar dulzainas, puesto que durante unas décadas se había dejado de producir, no se fabricaban dulzainas, y bueno, pues hubo un momento crítico, porque aunque había gente que quería aprender, lo que no había eran instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, Carbonero es un pueblo de la provincia que también está totalmente relacionado con la dulzaina. Un pueblo como San Pedro, con los habitantes que tiene, tener el único centro de interpretación del folclore que hay no solo en la provincia, ¿no?, sino que en gran parte de la región, pues tiene un mérito grandísimo. Y luego pues la cantidad de actividades que se están desarrollando en torno a este centro, ¿no? Pues aquí tenemos ahora, creo que son 12 alumnos en dulzaina y otros tantos en percusión. Lo mejor es aprender desde pequeño. Incluso, como hacían los dulzaineros antiguos, si aprendes primero a tocar el tambor, llevas bastante ganado, ¿no? Casi todos los dulzaineros mayores que hemos conocido, prácticamente todos tocaban el tambor o habían empezado tocando el tambor. Entonces llevaban ya ganado el tema del ritmo y también habían practicado mucho con el oído, ¿no? Entonces solían ser por eso gente muy versátil y muy buenos músicos. Entonces, si empiezas de pequeño, mucho mejor. Pero bueno, pues nosotros tenemos alumnos niños, jóvenes, y tenemos adultos también. Aprendí en una escuela, con lo cual ya no aprendí con el sistema tradicional, que era directamente con tu maestro. Lo que ocurre es que yo tuve dos maestros que eran dulzaineros tradicionales, dulzaineros que no sabían música, y bueno, pues yo creo que lo interesante de estos hombres era aprender de su estilo, de sus maneras, no solamente su repertorio, las melodías que te podían transmitir, sino también sus vivencias, ¿no? O sea, lo que era el oficio de dulzainero. Y eso pues ahora es bastante más difícil, ¿no?, de transmitir,
porque bueno, digamos, no es que estemos contaminados, pero sí que tenemos otros puntos de vista distintos a los que tenían nuestros predecesores, ¿no?, en este arte. Entonces, bueno, pues yo recuerdo con muchísimo cariño las clases que recibí de Mariano Silverio y de Luis Barreno, y a la vez también, bueno, pues me beneficié de que en la escuela de dulzaina pues nos daban clases de solfeo, lo cual te permitía también pues avanzar bastante más y comprender mejor y analizar las partituras. Pero para mí lo más importante fue para mí fue realmente un privilegio, yo lo entiendo como un privilegio, el haber tenido contacto con estos dos grandes dulzaineros y haberles podido no solamente escuchar toda la dulzaina, sino escuchar sus historias, sus consejos, su manera de pensar, de verlo, incluso a veces también su lenguaje corporal, ¿no?, porque cómo cogían las dulzainas, sus movimientos, las posturas, ¿no?, son cosas que ahora nos resultan muy difíciles de ver, ¿no?, o sea, en cuanto a lo que era lo tradicional, ¿no?, porque ahora, bueno, pues podemos tener unas posturas muy correctas, muy tal, pero a veces las formas no tienen nada que ver, ¿no?, con los gestos y los movimientos que tenían estos hombres. Que para ver si estábamos ya cansados y teníamos que dejar de tocar, teníamos que silbar. Entonces, cuando tienes el labio cansado, eres incapaz de emitir un silbido. Siempre tienes que estar aprendiendo y repasando lo importante, ¿no?, que para mí en este caso pues son, como decía, el tema de la embocadura, no descuidarla y demás. Pero claro, el principio es muy pesado, porque con este instrumento no puedes empezar a tocar piezas que a ti te produzcan una satisfacción inmediatamente, ¿no?, porque primero tienes, o al menos yo lo que creo, hay que conseguir que la dulzaina suene un poquito. Entonces, al principio pues hay que hacer muchos ejercicios con notas largas, hay que hacer escalas, hay que tocar cosas muy sencillas hasta que también el labio se va adecuando. Os dais cuenta que nosotros, como decía antes, pues trabajamos mucho con el labio. Esta boquilla, que es de caña, pues si yo la aprieto se cierra, se abre, ¿no? Entonces tenemos que, no es algo rígido y no es algo que tú con echar aire por ahí suene como una flauta, sino que hay que echarlo de una determinada manera para que suene. Entonces conseguir el sonido es lo más difícil y es en lo que muchas veces la gente le echa para atrás, ¿no?, porque algunos se ven incapaces de conseguir un buen sonido. Siempre he montado en bici, me ha gustado la bici, es un día chulo para venir y oye, hablas con la gente, ves a gente que hace mucho que no ves. Esto es una tradición, esto no puede faltar, es ya parte de mi persona, ¿no? Celebrar la carrera del pavo aquí en Segovia ya tantos años, bueno, se me haría raro no estar un año y bueno, esperemos que sea así muchos años más. Lo baja lanzado y entonces en el momento que se acaba esa velocidad, pues ya la bici ya no. Entonces hay que saber también hacer para que suba para arriba. Es el día después de Nochebuena, que la gente está llena de otra cosa y estamos aquí todos, fíjate, como si fuese esto. Hemos venido muchos años ya. Corría mi nieto hoy. Vivimos en Segovia y bueno, acudimos siempre a Navidad a verlo. Ya es una cosa típica de Navidades, ya la carrera del pavo. Es una de las carreras que no va a decaer y que va a perdurar el resto de los años. Que se anime a alguno importante como Perico y eso para que nos las dé más vida y que venga más gente a participar, que se anime. Pero es algo bastante adictivo. Pues una tradición de Nochebuena, o sea, de Navidad, del día de Navidad. Una tradición que, vamos, yo mientras pueda, de hecho yo ahora cuando termine me voy a trabajar. Por eso, por la tradición, es un día muy bonito, el día de Navidad, hacer esto. Y aquí en Segovia, pues no se conoce, yo creo, otra cosa más importante que el día de Navidad, hacer esto. Pues creo que este es el 4º año que participo. Otra vez he vuelto, me tiraba al gusanillo
he sacado del baúl la bicicleta y aquí estamos otro año más. Nos sentimos, bueno, pues tanto orgullosos de contribuir a que reine un poco también la alegría y más felicidad en el día de Navidad, que parece que a todos, bueno, pues nos gusta ver ese ambiente. Lo importante es participar y tratar de superarse. Y bueno, pues este año he llegado hasta aquí, mañana está ahí. Hombre, ha habido años que se han dado más cerca que otros. La suerte también influye. Siempre he montado en bici, me ha gustado la bici, es un día chulo para venir y oye, hablas con la gente, ves a gente que hace mucho que no ves. Esto es una tradición, esto no puede faltar, es ya parte de mi persona, ¿no? Celebrar la carrera del pavo aquí en Segovia ya tantos años, bueno, se me haría raro no estar un año y bueno, esperemos que sea así muchos años más. El impulso desde aquí te da muy pocos metros. Luego ya es a base de mover la bicicleta y la rueda y para arriba. Las piernas son solo sujeción y nada más. Y apretar y brazos para arriba y a subir el que más pueda, claro. Más bien habilidad y experiencia de un año y otro, a ver cómo lo has hecho mejor y cómo lo has hecho otro. Es equilibrio, destreza, fuerza, también hace falta fuerza. Hay gente que sube más a fuerza que a estilo. A la hora de subir lo más importante, no sé, es tener técnica y el remar con los brazos y mover el cuerpo. Que la bici pese poco, que tengas buen fondo físico para poder desarrollar todo el desgaste físico que necesitas para llegar por lo menos hasta arriba. Sobre todo los brazos y la espalda, los dorsales, trapecios, es algo fundamental. Se sale de la plaza Díaz Sanz, al lado del acueducto, bajar por la calle Teodosio el Grande, atravesar la plaza del Azodejo y luego subir en la calle Real, la calle Cervantes, hasta la Casa de los Picos, calle Obispo Galdásegui y ya llegar hasta arriba, hasta la plaza de Adolfo Suárez, o plaza del Seminario que se llamaba. Baja lanzado y todo el momento que se acaba esa velocidad, pues ya la bici ya no. Entonces hay que saber también hacer para que suba para arriba. Es un circuito que está bastante bien, es céntrico y la gente se anima a ir. Puntos así, digamos, peores antes de donde la Casa de los Picos, ese tramo donde suelen poner el puesto de las castañas, pues ahí. Donde se hace el circuito ahora he corrido 15 veces, la calle Río para arriba. Pero no llegaba nomás que de la rejolería y no pasaba. Para mí el más complicado es volver la Casa de los Picos de la farmacia para arriba. Ese cachillo a mí me mata ahí. No he pasado todavía del arco.
es el día después de Nochebuena, que la gente está llena de otra cosa y estamos aquí todos, fíjate, como si fuese esto. Algunos se caen al principio y nos partimos de risa. La gente que hay y lo bien que la pone. Hemos venido muchos años ya. Corría mi nieto hoy. Vivimos en Segovia y bueno, acudimos siempre a Navidad a verlo. Que es diferente a cualquiera que hagan en otros lados. Entonces lo de las bicis sin cadenas es más difícil y es bonito. Se ve el movimiento que hay en Segovia. Llevo 4 o 5 años intentándolo y nunca había subido hasta arriba y por fin este año lo he conseguido. Bueno, muy contento, a ver, me canto encantado. Lo más difícil ha sido el frío, que con el frío no se sube igual, no respiras igual y encima estoy un poco constipado y me ha costado trabajo, pero bueno, al final lo he conseguido. La clave es la de todos los años, tirarme más rápido y yo creo que subir también un poco más rápido. Con mucha participación. Yo creo que a la gente le gusta, le encanta, tenemos apoyo y yo creo que es una de las carreras que no va a decaer y que va a perdurar el resto de los años. Y solamente el correrla y verla, vamos, nosotros ya por afición, por juntarnos todos los amigos, pero el resto de la gente que viene y la ve por primera vez, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿Esto qué es? O imaginárselo simplemente, decirle que es una carrera sin cadena, gente que no lo conoce, pues le asombra mucho, pero luego sí que gusta mucho. Si se dejara de hacer, se perdería ya una cosa, una tradición. Ya es una cosa típica de Navidades, ya la carrera del pavo. Tenemos ahí ya el día 25 y que también está la carrera del pavo de bicis normales, que se celebra ahí en el Circuito de la Piedad, en el bar Atenas. Y ya te digo, es una cosa ya, una tradición que yo creo que seguirá muchos años. Futuro yo creo que este le tiene asegurado. Cada vez va cogiendo más auge, a la gente le gusta porque es una carrera curiosa, es el día de Navidad y si acompaña el tiempo como hoy encima, pues público un montón. Que se anime a alguno importante como Perico y eso para que nos la dé más vida y que venga más gente a participar, que se animen. Esto ha sido una emoción y algo emotivo, desde luego. Aparte de que sirve como calentamiento y como entrenamiento para el relax de las Navidades, pues a competir e intentar llegar si se puede. Sí, es mi primera San Silvestre y tengo mucha ilusión por correrla. Es una carrera muy bonita.
Este año fue bastante duro porque salió Jesús Pardo liderando fuerte para coger la meta volante y le seguía Mario y fueron muy fuertes. Acabar el año así para mí es muy especial porque lo que más me gusta es hacer deporte y hay que acabarlo como a uno le gusta, ¿no?